política y cultura, política, arte y sociedad. La relación en una sociedad compleja como la que tenemos es una muy buena combinación de signos para plantearlo inclusive desde lo simbólico, ¿no? Es una interesante combinación como para comenzar a charlar en esta entrevista con Pablo Burkhoff, licenciado en Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá en Viedma, aprovechando los vientos patagónicos. Bien. Bueno, y esta iniciativa que te han planteado los amigos que han organizado este primer Congreso Regional de Arte, Literatura y Sociedad, bueno, y este desafío de poner y de venir a charlar sobre arte, literatura y sociedad desde una perspectiva, desde la política. ¿Es posible esta combinación de política y cultura? Bueno, ya hace algunos años acá mismo en Viedma elaboramos un libro junto a Mónica Larrañaga, cuyo título casualmente es lo que vos estás planteando, ¿no? Poder articular política pública con distintas manifestaciones de la cultura, entre ellas el arte, la literatura, y le pusimos de nombre en su momento Tendiendo Puentes. La idea era construir en forma dinámica y abierta un diálogo y también la posibilidad de articulación de estos elementos. Y bueno, tenemos algo que es muy concreto en nuestras sociedades, que es la política cultural, ¿no? Tenemos un Ministerio de Cultura a nivel nacional, hay secretarías y subsecretarías de cultura en nuestras diferentes provincias, en los municipios, que hacen evidente que gran parte de las manifestaciones artísticas, culturales, con el fomento del Estado, evidentemente pueden llegar a la construcción de campos, actividades, al rescate histórico de la cultura, a la proyección a futuro, sobre todo de una concepción de cultura que vaya más allá del evento artístico, ¿no? Una concepción de cultura que rescate los valores, las prácticas de las personas que somos los verdaderos sujetos de la cultura. Creo que la política cultural tiene un compromiso, debe tener un compromiso muy grande con eso, con la participación ciudadana, con aquellos sucesos que son cotidianos y que de alguna manera marcan lo que somos. Creo que la cultura es un elemento que nos articula, pero es un elemento que también pone de manifiesto y expresa las tensiones y los conflictos que hay en una sociedad. Entonces me parece que hay también una necesidad de articulación entre estos elementos. Se discute, se debate sobre la cultura, sobre la necesidad de poder discutir culturas en los distintos ámbitos, ya sea municipal, provincial y nacional. Eh, bueno, muchas veces cuando los países se encuentran en constante crisis, en crisis endémica, muchas veces se cree que la cultura o los aspectos vinculados a la misma desde el punto de vista de la política pública no son prioritarios. Uno siempre piensa primero en cuestiones como salud, alimentación y educación. Pero cuando analizamos lo que significa la cultura desde un punto de vista amplio, ¿no? La cultura es un elemento que cruza todos estos elementos, ¿no? Podemos hablar de la importancia de la cultura en lo que son las políticas alimenticias, ¿sí? Porque vivimos en un país diverso, en un país amplio, en donde no todo el mundo tiene las mismas prácticas, los mismos hábitos, y de alguna manera la cultura es un hilo conductor en la sociedad. Habló del Papa Francisco en la ONU hace muy poquito de la cultura del descarte, porque hoy se habla de cultura, cultura es tomar un vaso de agua, un vaso de una gaseosa, y habló también de la cultura del descarte. Hoy por hoy, digamos que la voz de la Iglesia sea la palabra progresista. Con la cultura hoy podemos generar y hacer un montón de cosas, digamos. ¿Qué opinión tenés desde la política con respecto al concepto de la cultura? Bueno, vos recién hablas de la cultura del descarte. Sí, es cierto que en estos últimos, sobre todo 30, 40 años, con el hiperavance de las concepciones del neoliberalismo conservador, es evidente que
las personas pasan a ser pura y exclusivamente individuos en un mercado, ¿no? Y casualmente la cultura del descarte es eso, ¿no? Es aquel que ya no sirve para consumir o producir, evidentemente queda excluido, queda por fuera de las márgenes de nuestra sociedad. Y creo que ahí está también la articulación entre política y cultura, porque la política debería rescatar, evidentemente, y tratar de reintegrar a una cantidad enorme, a millones y millones de personas que en este mundo siguen, ¿no?, estando del otro lado, que siguen estando excluidos. Tenemos prácticamente un continente entero, ¿no?, como África, que está pasando situaciones que son increíblemente violentas. Seguimos en América Latina teniendo el continente más desigual de este mundo, ¿no? Y cuando hablamos de esto es interesante porque cuando uno habla de desigualdad, está diciendo que hay una enorme brecha entre muy pocos que tienen casi todo y la gran mayoría que tienen muy poco, ¿no? Entonces me parece que ahí está el valor de la política, que muchas veces es visto como una mala palabra, ¿no? Sin embargo, la política significa ante todo ¿qué? La construcción colectiva, ¿sí? La política es la toma de decisiones de última instancia. Si estamos bien, mal, o estamos aquí o en otro lado, es porque uno, pocos, todos o muchos tomamos una decisión y no otra decisión, ¿no? Creo que tenemos que ver que lo bueno o mal, aquello que rescatamos como positivo o que vemos como negativo, tiene que ver y es una consecuencia de las decisiones políticas. ¿Y quién hace cultura, Paulo? ¿Hace cultura el Estado? ¿Hace cultura el sujeto? ¿O hay que esperar que vengan las políticas culturales desde arriba? Bueno, cultura hacemos todos, ¿no? Cultura hacemos desde que tomamos, cultura hacemos cuando dormimos tantas horas por día, que eso es una regularización, como comentábamos el otro día. Todos somos portadores de valores, creencias, costumbres, hábitos, ¿no? Entonces, evidentemente que la cultura es un poco la plastilina, la masa con la que elaboramos nuestra vida en comunidad. Ahora, lo que sí es cierto que existen las políticas culturales, existe la planificación por parte del Estado, que esto requiere conocimiento, requiere tiempo, requiere recursos humanos, recursos financieros, para permitir, fomentar, desarrollar determinados aspectos que tienen que ver con esta compleja realidad que es la cultura. Bien, todos los sujetos tenemos acceso a la cultura. Bueno, eso es una pregunta que tiene diferentes facetas, ¿no? En un sentido, todos somos productores de la cultura, todos somos reproductores, todos somos creadores de la misma. Lo que sí es cierto, y acá viene lo que han estudiado muchos antropólogos, sociólogos de la cultura, es esta diferencia a veces entre alta cultura, baja cultura, ¿no? Y es evidente que no todos tenemos el mismo acceso a determinados bienes culturales. Ahí sí encontramos una diferencia grande que está muy vinculado también a cuestiones de tipo política, sobre todo a la desigualdad económica, a cuestiones de carácter étnico-lingüístico. Entonces, ahí sí lo que podemos decir que en una determinada sociedad, en una sociedad sobre todo moderna, posmoderna o compleja, no todos los sujetos tienen necesariamente el acceso, el conocimiento sobre determinados bienes culturales y la posibilidad de ser reproductores de los mismos, ¿no? No todo el mundo puede pagar la entrada a un determinado tipo de evento, no todo el mundo tiene la posibilidad de visitar determinado tipo de museos, y ahí viene, si uno quiere ver, una de las funciones de la política cultural en democracia, ¿no? Digamos que tiene que ver con la articulación y la posibilidad de brindar el acceso a estos bienes culturales. Es decir, que acá se pondría en juego un poco la horizontalidad, que muchas veces entraría en contradicción de lo que es la cultura, digamos, ¿no? Que es el acceso a todas las personas, bueno, a la mayoría de los sujetos, digamos, ¿no? Sí, ahí tenemos un conflicto, una tensión propia de nuestras sociedades, que por más de ser sociedades democráticas,
entendiendo muchas veces con democracia a que nuestros gobiernos fueron elegidos mediante elecciones libres y periódicas, y hay determinadas reglas de juego en cómo se ejerce el poder, son sociedades desiguales. Entonces, evidentemente, la desigualdad en la sociedad civil, en la base, ¿no?, de nuestras sociedades, genera, digamos, posibilidades muy diferentes de acceso a determinados bienes. ¿Quién determina el financiamiento de las industrias culturales? En todo caso, habría que definir primero qué es una industria cultural. Perdón. Bueno, todos sabemos que tiene algún tipo de costo, ¿no? Y evidentemente hay una distribución de recursos, una distribución que se da propia del sistema capitalista, que también cruza la actividad cultural. Eso es algo evidente. Muchas veces el Estado, o esa sería una de las funciones de la política cultural, es actuar como el estado de bienestar, ¿sí?, en el aspecto cultural. O sea, trabajar con una distribución secundaria de la renta para poder permitir el acceso a determinados bienes culturales de aquellas personas que se encuentran en algunos de estos márgenes de desigualdad, y quiero aclarar algo, no solamente económica, sino también desigualdad geográfica, ¿no? Supongamos un ejemplo muy claro de algo que sucede en un país muy amplio como la Argentina, ¿sí? Un país federal, un país con una distribución de su población totalmente desequilibrada. Entonces, evidentemente, digamos, no es solamente un factor económico, sino que a la desigualdad económica se le suman otros elementos que hacen más compleja una idea de una desigualdad geográfica, muchas veces de una desigualdad étnica, en el sentido que podemos hablar del acceso a determinados bienes o de la preservación de determinadas pautas culturales de los pueblos originarios, que también es otro elemento que debemos tener en cuenta. Keynes Galbraith, en su momento en la consolidación del neoliberalismo, en los 90, hablaba de la cultura de la satisfacción. Hoy por hoy, ¿cuáles son las culturas desde la ciencia política que se están analizando, las culturas que se están consolidando? El tema de la seguridad, el tema de la inseguridad. Bueno, yo no soy antropólogo, o sea que la cultura no es mi principal objeto. Pero hay otras culturas que subyacen, digamos, ¿no? Nosotros los politólogos, ¿no?, solemos trabajar un concepto que ya se viene acuñando hace varias décadas y que ha habido varias investigaciones empíricas al respecto, que es el concepto de cultura política, ¿no? Digamos que tiene que ver con aquella faceta más específica de la cultura que está vinculada con la política, ¿no?, con los valores, creencias y costumbres que se orientan hacia el sistema político, no hacia el régimen político, que también permiten, ¿no?, que los pueblos tengan diversidades en la manera de concebir la práctica política, ¿no? O sea, generalmente nos hemos dedicado más a estudiar un aspecto, si ustedes quieren, más político de la cultura ciudadana, que es la cultura política, o en otro sentido, la política cultural como las decisiones que toma el Estado en un proceso complejo de asignación de recursos y valores vinculados con la faceta de la cultura. ¿Cuál es el valor simbólico, si se quiere, de este tipo de congresos que se realizan hoy en Viedma? Bueno, creo que este congreso tiene una importancia muy grande, primero porque es un primer congreso regional, significa desde el punto de vista de la toma de decisiones que un conjunto de actores y un conjunto de instituciones decidieron, ¿no?, establecer un ámbito para debatir sobre arte, sobre literatura, sobre sociedad, con las características propias de la región, que me parece que este es uno de los elementos más importantes, ¿no? Es brindar un punto de encuentro, un punto de reflexión, y cuando uno pone un número, pone primer congreso, segundo congreso, evidentemente cuando uno toma la decisión de realizar una actividad de este tipo, está pensando en el mediano y en el largo plazo, está pensando en una continuidad, y me parece que esto significa un avance muy importante para la región primero, para las instituciones que están interviniendo, las universidades, los gremios, el propio sector político, ¿no?, a nivel provincial, a nivel municipal,
que se ha dado lugar, ¿no? Que se ha juntado, que nos hemos propuesto de alguna manera establecer un diálogo alrededor de las industrias culturales, de la producción literaria, artística de la región, sobre las propias políticas culturales. Me parece que esto permite una condensación de elementos que evidentemente van a ser fructíferos en un futuro si se sostiene, ¿no?, esta idea del encuentro, de ir trabajando para un encuentro. Me parece que uno generalmente cuando arma un evento, un congreso, una jornada, piensa en 1, 2, 3 días, pero uno está pensando todo el año en organizarlo, ¿no? Entonces, evidentemente, esto significa trabajo, un trabajo alrededor de una problemática y creo que esto va a ser muy positivo, sobre todo para los ciudadanos, los habitantes de Viedma y de Río Negro. Muchas gracias. No, gracias a vos. Pablo Burkov, licenciado en Ciencias Políticas, con un vasto currículum en lo que es el trabajo en su profesión, pero también ha trabajado en Latinoamérica, ha recorrido el mundo y nos honra con su visita en este primer Congreso Latinoamericano de Ciencia, Literatura y Sociedad. Pasó por aquí y tuvimos el gusto de entrevistarlo.